El sermón del pastor José Manuel Sierra es un testimonio vibrante de la fidelidad de Dios en el viaje misionero por Estados Unidos. Comparte momentos inolvidables en iglesias de San Diego, San Marcos y San Francisco, donde personas de 16 a 89 años entregaron sus vidas a Jesucristo, a pesar de las interferencias del enemigo, como el incendio de un vehículo justo antes de un culto. Enfatiza que la Iglesia es obra colectiva, no individual, y exhorta a la congregación a agradecer a quienes sirven en silencio, desde el sonido, maestros de escuela dominical, hasta quienes decoran y limpian. Afirma que cuando cada uno conoce su lugar y rol, Dios bendice abundantemente. El sermón anima a la unidad, el amor y la gratitud mutua como familia espiritual. El mensaje culmina en una adoración apasionada, proclamando el poder de Dios, quien protege y da victoria, inspirando a la congregación a seguir sirviendo al Señor con fervor y gratitud, sin importar los desafíos. Tuvimos una noche realmente preciosa, inolvidable en esa congregación. Después nos fuimos bueno, decimos San Diego, pero me dijeron que realmente era San Marcos. Pero bueno, todo va de santos y de cosas, ¿no? Entonces allí, al aire libre, en una iglesia, tuvimos una campaña evangelística. Y fue realmente precioso el ambiente que había. Aparte nos cogió el atardecer y bueno, es un ambiente muy lindo. Curiosamente, el diablo quiso un poco meter la pata antes de la campaña, porque también esa noche se entregó mucha gente al Señor, mucha gente nueva. El más mayor tenía 89 años y el más joven 16, para que vean ustedes la diferencia de edades que había, ¿no? Y ¿saben qué? 5 minutos antes de comenzar la campaña, el acto, el culto, se prendió fuego un vehículo. Se prendió fuego un coche de un hermano que había venido a la campaña. Ya el enemigo quiso un poco, y yo dije, bueno, ya así. Si empezamos así, pues al diablo le va a salir el tiro por la culata, porque la verdad que fue una noche preciosa, una noche inolvidable. Al día siguiente nos prestaron otra iglesia, la iglesia de Calvary, una iglesia enorme, una iglesia, madre mía, allí había millones. Allí dentro me llevaron a la sala donde estaban todo el tema de las cámaras, del sonido, el control, y bueno, realmente era tremendo. Pero lo más importante es que allí en aquella noche también un grupo enorme, y todo esto está grabado, todo está documentado, hay fotografías, no me estoy inventando nada. También esa noche hicimos un llamamiento y vino gente adelante, había delante de mí una persona que no paraba de llorar, tenía todo lleno de tatuajes, no sé, tal vez probablemente a lo mejor perteneció a alguna banda o algo, no sé, pero realmente fue también una noche preciosa. Esos 3 cultos fueron realmente inolvidables, sobre todo por la gente que se entregó al Señor. Y después nos fuimos a San Francisco, saben que tenemos una iglesia allí, en Union City, y allí estuvimos con los hermanos de nuestra congregación, Centro Evangélico Vida Nueva. Ellos celebraban 3 años, ellos le llevan un añito más de ventaja a ustedes, pero fue también un ambiente muy hermoso. Ellos tienen el salón de actos de un colegio, y están orando seriamente y con fe al Señor para que el Señor les dé un lugar propio, ¿sabes? Están orando para que el Señor les conceda un lugar propio, y vamos a unirnos también a las oraciones de ellos y también a las nuestras. Y tuvimos un aniversario realmente precioso, ¿no? Y después de estar por allí también unos días que nos llevó nuestro hermano Jeremías y Jessica a dar una vuelta por el parque este de Yosemite, donde lamentablemente vimos muchísimos árboles destruidos, unos incendios tremendos. Tuvimos por allí un par de días y nos vinimos para acá. Y por supuesto Elena me acompañó, y yo quiero que ella suba un momentito para darles un saludo a todos ustedes, porque después tengo un anuncio muy, muy especial que no he dado en ninguna parte. Ustedes van a ser los primeros
los primeros, ni en España, ni en España saben esto, ni en les saluden esta tarde o noche. Perdonen, pero tenemos un lío en la cabeza. No sabemos si cenamos, si desayunamos, si almorzamos, si es de día, si es de noche, si el baño está allí, si la cama está por allá. Pero bueno, aquí estamos. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. El año pasado celebrábamos el segundo aniversario en el antiguo local, ¿verdad? El primero, perdón. Sí, sé que este es el segundo. Me confundí con ahora pensando en San Francisco. Pero estábamos en un local más chiquitito, ¿verdad? Y qué bueno verles ya celebrar el segundo año en un local como este, precioso, donde cabe más gente, donde hay más posibilidades, ¿verdad? Y cuando pasé la primera vez a dar un saludo, que eso fue en Los Ángeles, me parece, me había venido a la mente el versículo de la gran comisión, ¿no? Que es: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, mas el que no crea será condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Y esa noche me venía ese versículo en la mente y digo, pues lo voy a compartir. Y después vi tanto resultado a la predicación, ¿verdad? Y tantas almas que pasaron adelante a los pies de Cristo, tanto en Los Ángeles como en San Diego, San Marcos, que bueno, vamos a seguir confesando este versículo y creyéndolo, ¿verdad? Que somos instrumentos en la mano de Dios para llevar el evangelio a cualquier parte del mundo, y tú lo puedes llevar en tu ámbito familiar, en el vecindario, en cualquier lugar, no solamente los que viajamos de aquí para allí predicando la palabra. Tú en tu lugar de trabajo, en tu entorno, puedes también llevar y cumplir con este mandato de la palabra de Dios, y veremos resultados, hermanos, veremos resultados. Y lo que no veas lo verás arriba, porque Dios da fruto, ¿verdad? Y bueno, un saludo, estoy contenta de estar aquí, ya nos seguiremos viendo a lo largo de estos días. Además viene el anuncio importante. Venga, saludos. Ok, gracias, gloria a Dios, muy bien. Amén, amén. ¿Saben una cosa que quería decir antes de darles el anuncio? Si es que quieren que lo dé. Vale. Son chismosos también ustedes, ¿no? Sí. El aire me lo puedes bajar un poquito porque a mí me mata el aire. Los cielos todavía sobre este país están abiertos. Escuche bien esto que le estoy diciendo, porque no va a ser siempre así, ¿eh? Los cielos todavía están abiertos. Prueba de ello, que la gente todavía reacciona ante la palabra de Dios. Y mira, con la cantidad de casos terribles, de malos testimonios que ha habido en este país por parte de grandes evangelistas, por parte de grandes predicadores y pastores, todavía la gente se acerca a oír la palabra del Señor. Tremendo, ¿eh? Porque con todas las cosas que han sucedido y con todo lo que se ve por ahí, todavía sobre los Estados Unidos está abierta los cielos. Pero van a cambiar las cosas, ¿eh? Van a cambiar, y mucho. De momento están los cielos abiertos para predicar la palabra. Aprovechemos el tiempo antes de que sea demasiado tarde. Aquí al lado, ustedes tienen aquí al lado una mezquita musulmana. Esa gente ora en contra de nosotros. Nosotros oramos para que se conviertan al Señor. Nosotros no oramos en contra de nadie. Oramos para que se conviertan al Señor. Así que si alguien dice, vamos a orar para que se cierre la mezquita. No, vamos a orar para que se conviertan y se conviertan en otra iglesia. Esa es la forma, ¿verdad? Porque nosotros no tenemos lucha contra personas, contra iglesias o denominaciones. Nuestra lucha es de tipo espiritual. Y en esa lucha espiritual, hermanos queridos, tenemos la victoria en el nombre de Jesús. Pero, para que la iglesia pueda vivir en estos tiempos en una victoria contundente, tenemos que elevar el nivel del pueblo. Tenemos que elevar el nivel de los pastores y del liderazgo. Con el nivel que tenemos, hemos podido llegar hasta aquí. Gloria a Dios. Pero si queremos ir más allá, hay que elevar el nivel de santidad, de espiritualidad, de consagración, de compromiso, tanto de los que están aquí arriba como de los que están allá abajo. Porque el enemigo sabe que le queda poco tiempo. Y el enemigo, hermanos, está haciendo de las suyas por todas partes, ¿eh? Oímos hace unos días el crimen tremendo, el asesinato tremendo que se ha cometido en Utah, ¿verdad? Donde este hermano estaba allí, pues en fin, dando testimonio como fuera. Y delante de todo el mundo le quitaron la vida. Pero esto está pasando todos los días. Todos los días. En África todos los días matan a docenas, si no decir cientos de creyentes.
Y la maldad ya no tiene marcha atrás. Claro, algunos dirán, pero pastor, siempre ha habido maldad. Siempre ha habido ladrones, siempre ha habido manipuladores, siempre ha habido mentiras, siempre ha habido guerra. Y es verdad, tienes razón. Pero no te olvides que hay un detalle muy significativo que nos tiene que hablar directamente a nuestros corazones. Y es que el Señor Jesucristo dice que una de las características del último tiempo es que la maldad que siempre ha habido se va a multiplicar. Yo creo que el Señor fue sabio y no nos dijo por cuánto. Porque si nos llega a decir por cuánto se va a multiplicar la maldad, probablemente tendríamos temor y saldríamos corriendo, ¿no? Pero se va a multiplicar. Es decir, que si ha habido maldad, cada vez va a haber más maldad. Y si ha habido mentira, cada vez va a haber más mentira. Y si ha habido odio, cada vez va a haber más odio. Y entonces dice la Biblia que por causa de los escogidos, tú sabrás si eres escogido o no, por causa de los escogidos, si no se acortan esos días, nadie se podría salvar. Mas por causa de los escogidos, aquellos días se acortan. Así que la maldad se va a multiplicar, pero la promesa es que el que logre perseverar hasta el fin, no un tiempito, no unos años, sino hasta el fin, ese será salvo. Entonces nosotros estamos viviendo en unos tiempos tremendamente peligrosos, espiritualmente hablando, donde hay una guerra, un conflicto en los aires tremendo, porque cada vez que van a suceder cosas importantes e impactantes en la historia de la humanidad, siempre previamente en los cielos hay guerra espiritual. Y todo lo que vemos en lo natural, estas guerras, asesinatos, etcétera, eso es la sombra. Eso es el reflejo de lo que está pasando ahí arriba en los aires. Porque dice la Biblia que el príncipe de la potestad del aire, Satanás, discierne, sabe los tiempos y por eso está tratando de alcanzar sus objetivos antes de que se le acorte el tiempo y ya no tenga más tiempo, valga la redundancia. Y a nosotros el Señor nos ha puesto en esta época, en este tiempo, algunos en un lugar, otros en otro lugar, otros de una manera, digamos, itinerante, pero en todas partes donde vamos vemos una maldad, pero hermanos, tremenda. Europa está, pero vamos, ni se imaginan cómo está aquello. El otro día salió un reportaje y decía, Francia está ardiendo. Inglaterra ni les cuento. España, bueno, eso es un disparate la cantidad de locuras y de barbaridades que se aprueban y se dicen desde las televisiones, las radios, etcétera. Lo que los niños están pasando en los colegios en nuestra época era impensable que se enseñaran esas barbaridades, ¿no? Así que estamos viviendo tiempos en los que los padres, ojo, los padres tienen que cuidar mucho de la vida espiritual de sus hijos, porque tienen unas tentaciones y unas presiones que nosotros no tuvimos en nuestra época. Fue otra etapa, ¿no? Por lo tanto, la iglesia tiene que despertar a la cruda realidad de que es verdad que todavía están los cielos abiertos, todavía las iglesias están abiertas, todavía las redes sociales nos permiten difundir el evangelio, pero las cosas van a ir cambiando porque la maldad se va a multiplicar de una forma tremenda. Si ahora sumáramos todos los países que están en guerra, si esto no es una tercera guerra mundial, ¿qué cosa es esto? En todo lugar donde mires hay un conflicto y miles de personas mueren cada día por estos conflictos tremendos. Y es que no hay marcha atrás, es decir, ya estamos en el último tiempo, estamos en la cuenta regresiva y hay que doblar la guardia, ¿verdad? Ya no es suficiente con, bueno, unos versiculitos de la Biblia, un poquito de consagración, ya no. Ya el ejército tiene que mentalizarse de que no hay marcha atrás y ha habido fechas sin lugar a dudas en la historia de la humanidad, pero aquellos días de la pandemia, ahí empezó una degeneración, ahí empezaron cambios en lo político, en lo religioso, en lo social, en lo económico, y vemos, pero parece como que el hombre no termina de despertar a la realidad. Cuando pasó lo de las Torres Gemelas, que por cierto estos días se celebró el 24 aniversario, si no recuerdo mal, las iglesias se llenaron, ya están vacías otra vez. Cuando la pandemia, la gente estaba asustada, el nuevo orden mundial, ¿qué pasará? ¿Nos moriremos? ¿No nos moriremos? La gente comenzó a buscar a Dios, se olvidó pronto. Entonces, parece como que la humanidad, incluso los creyentes, no despiertan si no se les sacude, pues el Señor va a usar la vara, porque ha utilizado durante 2000 años el cayado. Pero viene el tiempo de la vara, viene el tiempo del juicio de Dios, y dice la Biblia que el juicio por donde comienza es por la casa de Dios, ¿verdad? Así que no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande. Amén, hermanos.
Y hay miedo, ¿no? La gente me decía, los pastores me decían, claro, hay miedo, que si la inmigración, que si vienen los policías, que si me quitan esto, me echan del trabajo. Bueno, pues ahora ha llegado el momento de demostrar tu espiritualidad si es que la tienes. Ahora ha llegado el momento de que ustedes y todos demostremos nuestra madurez si es que la tenemos, porque es muy fácil ser espiritual y santo y maduro dentro de las puertas de la iglesia. Ahí no cuesta nada. Aquí podríamos estar cantando 3 días seguidos. Pero donde hay que brillar y marcar una diferencia es cuando se sale esa puerta para afuera. Entonces, si usted le tiene miedo al policía, le tiene miedo a este, le tiene miedo al otro, amiga, amigo, difícilmente usted va a aguantar lo que se viene, porque esto no ha hecho más que empezar, ¿sabe? Y las cosas se van a poner muy difíciles en todos los aspectos, ¿eh? El dólar está cayendo de una forma terrible, terrible, terrible. Los colegios, las universidades, las iglesias, lo que ha pasado en las iglesias en los últimos años, eso no se había visto nunca durante generaciones. Y no es que las iglesias sean conflictivas, sino el problema es que el liderazgo ha sido tan carente de santidad y de conocimiento bíblico que han llevado a mucha gente a decir, yo no quiero saber nada de Dios, ni de pastores, ni de Biblia, ni de iglesia, ni de nada. Y por eso yo creo que esta herramienta, que para uno fue una locura, y me da igual lo que digan, esta herramienta que el Señor ha utilizado de una forma poderosa, que es la iglesia virtual, ayudó a mucha gente a despertar, a abrir los ojos y a volver a reconciliarse con el Señor y a darse cuenta que no todo el mundo es igual, sino que hay todavía un remanente fiel en medio de tanta crisis y en medio de tanta ignorancia y tanto desconocimiento de la palabra. Bueno, antes de pasar a la palabra, quiero decirles que ustedes saben que tenemos, por ejemplo, 2 iglesias en Tenerife. Una está pastoreada por el pastor Marcos, en la otra estoy yo, junto con Jerónimo y Anderson. Tenemos 2 iglesias en la isla de Fuerteventura, donde tenemos a 2 pastores, que es Rey y nuestro hermano Alberto. Tenemos también una iglesia con pastor en Alicante, nuestro hermano Iván la está atendiendo, pero él también atiende nuestro grupo de Madrid, que es un grupo muy bonito, un grupo hermoso. Tenemos otro grupo de hermanos muy bonito, grande también en Zaragoza, una de las ciudades de España entre Barcelona y Madrid. Tenemos obra también en Bélgica. Bueno, en Colombia saben que tenemos también varias obras. Yo voy ahora el día 7 de octubre para Colombia. Voy a estar allí con los hermanos reunidos en Bogotá. Y de ahí nos vamos a Perú, donde también tenemos un grupo precioso de hermanos, donde recientemente mandé a Anderson y Alberto para que lo visitara. Este domingo pasado estuvo nuestro hermano Osman también visitando la congregación allá. Y después de ahí me voy a Uruguay, así que todavía me quedan, pues eso, Colombia, Perú, Uruguay, tengo que volver a Italia, volvemos otra vez a Israel. Y bueno, la cuestión está en que también decidimos, en el último viaje que estuve aquí, alquilar una iglesia en Miami, ¿vale? Alquilamos una iglesia en Miami y yo me reuní con el grupito que había en aquel momento allí y les dije, hermanos, durante 3 meses vamos a ver lo que pasa, vamos a ver si hay constancia, si hay perseverancia, si ustedes pueden hacerse cargo de los gastos del local, de la iglesia que han alquilado. Y bueno, gracias al Señor parece que el grupo se ha mantenido. La iglesia virtual en Miami no ha respondido como nosotros esperábamos, es decir, está viniendo más gente a la iglesia de Miami que gente de la iglesia virtual. Pero bueno, nunca podrán decir que no tuvieron una oportunidad para tener su propia congregación, ¿verdad? Tenemos la congregación aquí también en Orlando. La verdad que es precioso el local que el Señor les ha dado, aunque lo más bonito no es tanto el continente, sino el contenido, ¿no? La gente que tenemos. La obra en Las Vegas, gracias al Señor, ha marchado bien. Se siguen cambiando de local porque ya no caben en el sitio donde están. La obra en San Francisco sigue adelante. Bueno, la cuestión está en que creo que hay una necesidad en la Florida de darle un empujón a la obra, de atenderla, puesto que no tenemos pastores, digamos, fijos, ¿no? Presenciales, sino que mayoritariamente ven las reuniones, los cultos en directo por YouTube los domingos, ¿no? Entonces, pensando en todo esto, hablé con el pastor Alberto, puesto que ellos tienen una niña que tiene que ser escolarizada en breve y los colegios en donde ellos viven, en la isla de Fuerteventura, pues la verdad es que hay un ambiente terrible, ¿no? Terrible con todo esto de la enseñanza de género y todas estas historias. Entonces ellos quieren inscribir a su hija en este sistema que, ¿cómo se llamaba? Homeschooling, eso, ¿no? Para estudiar en las casas. Hay muchos niños y jóvenes que están haciendo eso. Entonces yo les propuse si querían venir aquí para arreglar toda esa documentación para que después la niña pueda seguir estudiando. Entonces les propuse venir a los Estados Unidos 3 meses.
Y ellos aceptaron con un agrado, dice, nosotros vamos a donde tú nos mandes, estamos para servir a la obra del Señor. Entonces les comunico oficialmente que a partir del mes de febrero del año que viene, febrero, marzo y abril, nuestro hermano Alberto y su esposa Damari, si Dios lo permite, van a estar viviendo aquí en la Florida. Ahora le diré algunas cositas más. Fuertes aplausos al Señor. Gloria a Dios. Amén. Esto representa que nosotros tenemos también que hacernos cargo de las dos iglesias que junto con Rey él pastorea en Canarias, en la isla de Fuerteventura, y tendremos que hacer el cuadrante para turnarnos, ir allí a predicar. Entonces necesitamos que oren por varias cosas. Necesitamos encontrar una casa entre Miami y Orlando para que en un momento determinado pueda ir a un lado o pueda ir a otro, ¿vale? Si él vive aquí, pues le va a quedar muy lejos Miami o viceversa, ¿no? Entonces necesitamos orar, o tal vez alguien aquí entre nosotros hoy tiene una casa que dice, oye, pues yo no estoy utilizando una casa y la presto 3 meses para que el pastor Alberto y su esposa vengan. Bueno, pues gloria a Dios, soy todo oídos, ¿eh? Y también necesitaríamos o comprar o que alguien le preste un coche, un vehículo, para que pueda trasladarse de un lugar a otro. A lo mejor hay algún hermano que tiene una colección de 20 coches en su casa y amablemente prestaría uno durante 3 meses para que ellos se puedan trasladar. Entonces, los hermanos de Miami, los de Orlando, los de Las Vegas y los de San Francisco van a aportar entre ellos cada mes lo que buenamente puedan para que nuestro hermano pueda estar 3 meses junto con su esposa y su niña aquí en la Florida. ¿Qué les parece la idea? ¿Bien? Gloria a Dios. Pues le voy a transmitir mañana por la mañana cuando lo llame, le voy a transmitir que ustedes han dicho rotundamente que no venga, que no hace falta que vengan, en fin, lo siento mucho, Alberto. ¿Eh? Ok, entonces estamos hablando de febrero porque así ya cuando vengamos para el Congreso en marzo del año que viene, él ya estaría aquí, ¿de acuerdo? El Congreso va a ser un Congreso donde va a venir mucha gente, y entonces queremos pedir oración para que toda la organización del Congreso salga bien. Hay hermanos que van a tener que trasladarse de un lugar a otro. Y bueno, esto es la primera vez que hacemos un congreso así internacional, pero yo creo que va a ser una gran bendición. Y a lo mejor, si no el año que viene, porque ya estamos anunciando a lo mejor para otro año nos podemos ir a Latinoamérica, que hay también muchos hermanos como es en México, donde recientemente también estuvo nuestro hermano Osman y nuestro hermano Jeremías, que lo mandé allí para ver la obra en México, o podemos irnos a Colombia, que a Osman le haría una ilusión tremenda, ¿no? Pero bueno, de momento vamos a pensar en este próximo congreso y por favor pido que me ayuden con todo esto para que cuando yo vaya ahora a Tenerife, nosotros vamos a salir de viaje el lunes, me parece. Salimos el lunes y por el cambio horario estaremos llegando el martes a Canarias, martes día 16. Yo estaré en casa el día 17 y 18. A ver cómo hago con el cambio horario, porque cuando voy para allá es terrible, terrible. No sé si comer, si dormir, si levantarme, si desayunar. Estaré el 17, el 18 en casa, hablaré con él, aunque mañana también lo voy a llamar, y luego 19, 20, 21 me tengo que ir otra vez de viaje a Madrid a dar unas clases de escatología, pero yo creo que se va a llevar una gran alegría de saber que los hermanos de la Florida le van a tratar bien. Yo solamente les pido eso, hermanos, cuídenles, ¿sabe? Cuídenle. Nosotros no somos pastores mimosos ni caprichosos, no somos así de tanto detalle y regalito, no somos así, pero sí pido, porque no lo pido para mí, que valoremos el hecho de que una familia se traslade a los Estados Unidos 3 meses para poder estar ministrando y ayudando en todo, ¿no? En los estudios bíblicos. Tenemos unos cursos que yo quiero que todos los hermanos hagan, cursos muy buenos, y yo le voy a pedir a Alberto que también ayude a los hermanos nuevos y antiguos a hacer estos cursos, y creo que le vamos a dar solidez a la obra. Creo que la obra necesita en la Florida, pues eso, solidez, mayor crecimiento, y va a ser algo, es un experimento, pero un experimento con la bendición de Dios que vamos a hacer, y yo creo que todos vamos a salir bendecidos y contentos. Amén, hermanos. ¿Cuántos van a orar por este tema? Amén, gloria a Dios, qué bueno, me alegro mucho. Ya hablé con los hermanos que están atendiendo la obra allí en la Florida, en Miami, y bueno, ellos también reaccionaron bien, como no podía ser de otra manera, ¿no? Así es que parece que estamos en un mismo sentir y así tenemos que seguir adelante. Y nosotros lo que yo les pido, que oren mucho por Elena y por mí, que el Señor nos dé fortaleza. Algunas veces me dice la gente, ¿y tú no te cansas? Digo, hombre, vamos a ver, yo no soy de piedra, ¿no? Pero hasta ahora
En todos estos viajes no me ha fallado la voz, gracias al Señor. Estoy bien, gracias a Dios, y no sé en cuántas camas hemos dormido, ni en cuántas almohadas diferentes. Una cama era una piedra, era una tabla. La de ahora es un columpio, ahora se hunde. Yo anoche no encontré a mi mujer en toda la noche. No la encontré. Mira, así, palpaba, ¿verdad? Antes era ciego, ahora veo nada, ¿no? Esfuérzate y sé valiente, decía yo. El que busca halla, el que llama se le abrirá. Nada, no se abría nada, hermano. Pero bueno, estamos allí y gracias al Señor por la bendición de Dios. Yo pensaba en esta reunión y decía, Señor, ¿de qué les puedo hablar? Porque ¿saben lo que pasa? Es que, por ejemplo, ahora como ustedes también siguen las retransmisiones, no puedo repetir nada. Porque dice, eso lo dijo allá, eso ya lo dijo, eso yo lo escuché. Entonces, ustedes me obligan a estar todo el día estudiando porque, claro, cuando yo veo el ordenador, que no lo veo hoy por ahí, ¿está? ¿No? Bueno. Entonces, pensaba en esto y déjenme que les diga algo. Hermanos, miren, yo desde casi el comienzo de mi conversión, cuando fui a la escuela bíblica, lo que más me impactó de todo lo que estudié era lo relacionado con los últimos tiempos. Porque en la iglesia en la que yo me convertí no se hablaba de los últimos tiempos. No se decía nada de Daniel, de Apocalipsis, del anticristo, de nada de esto. Y cuando fui a la escuela bíblica había un señor muy mayor, señor misionero norteamericano, que decían que era un especialista en escatología. Y yo lo oía y cuando terminaban las clases yo me quedaba con él. Ya los alumnos se iban, pero yo me quedaba hablando y preguntándole cosas. Y desde siempre me interesó mucho el tema de la escatología. Y cuando comencé a estudiar en profundidad el libro del Apocalipsis, al principio no entendía nada. Pero una de las cosas que leía en la mayoría de los comentarios es que los que recibieron este libro, que fueron 7 iglesias, resulta que la mayoría de los comentarios decían que aunque efectivamente esas 7 iglesias existieron en la época bíblica, pues no solamente eran iglesias, digamos, locales, sino que en cierto sentido representaban a la trayectoria, al desarrollo de la iglesia a lo largo de los tiempos. Y decían, la primera iglesia, la de Éfeso, encaja en lo que era la iglesia en los primeros 200 años. La siguiente tiene que ver con la etapa de donde el imperio romano pasa del paganismo al cristianismo. Y así iban por la Edad Media y sucesivamente, tratando de encajar cada una de las iglesias del Apocalipsis en una etapa de la historia diferente. Bueno, yo quiero decirles que por mi experiencia y por lo que yo he podido estudiar y ver, siempre desde el primer siglo hasta hoy en día ha habido buenas y malas iglesias. Así es que decir que la iglesia, por ejemplo, de Éfeso era la iglesia de los primeros siglos y la otra, no. Yo creo que siempre ha habido buenos pastores y malos pastores, buenos obreros y falsos obreros, y falsas profecías y profetas y gente genuina delante del Señor. Y creo que en todas las épocas y en todos los momentos de la historia, el Señor siempre ha tenido un remanente fiel, ¿sabe? Ha habido mucha corrupción, mucha inmoralidad, muchas herejías, persecuciones, falsas doctrinas, falsos obreros. Ya decía el apóstol Pablo, sé que después de mi partida se levantarán de entre vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Ya Pablo le advertía que el Espíritu dice claramente que en los postreros días muchos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ya sabemos todo eso, pero eso no solamente existía en aquella época, sino también hoy en día, hermanos. Hoy en día también hay gente falsa que se disfrazan tal vez de apóstoles, de profetas, de maestros, de pastores, y siguen haciendo el mismo daño que se hacía a lo largo de la historia de la iglesia en estos 2000 años. Pero repito, creo que siempre el Señor, por su infinita misericordia, siempre ha tenido compasión de su pueblo, de su amada iglesia, y ha habido siempre un remanente fiel, que tal vez ha pasado desapercibido, pero ahí estaba. Como por ejemplo cuando el profeta Elías, ¿se acuerdan? Después de una contundente victoria en la cordillera del Monte Carmelo, y él derrota y avergüenza al culto falso de Baal, pues él sale corriendo porque Jezabel, la reina perversa Jezabel, la reina casada con Acab, pone precio a su cabeza y él huye para salvar su vida, y dentro de una cueva le dice, Señor, quítame la vida porque estoy solo, como que ya no aguanto más, ¿no? Algunos dirían hoy en día en términos modernos, bueno, le dio una depresión, ¿no?
Pero el Señor le contesta y le dice, hay 7,000, querido. Hay 7,000 que no han doblado su rodilla ante Baal. ¿Pero dónde están, Señor? Él no los conoció tal vez nunca. Pero sin embargo el Señor sabía que había en Israel 7,000 personas, o tal vez 7,000 familias, ¿verdad? Porque no se contaba en aquel tiempo a las mujeres y a los niños, sino solamente a los hombres, que no han doblado su rodilla ante Baal y que no se han dejado arrastrar por la perversidad de esta reina y de este rey. Está entre el mensaje a la iglesia de Sardis y el mensaje final a la iglesia de la Odisea. Es decir, en el centro está Filadelfia, a un lado la anterior Sardis y a continuación la Odisea. Y es que eso no es casualidad. Y les voy a decir por qué. Porque la ciudad de Filadelfia era la ciudad que estaba entre la ciudad de Sardis y la ciudad de la Odisea. Es decir, que el que quería ir de un punto a otro tenía que pasar obligatoriamente por la ciudad de Filadelfia. Una ciudad que era muy azotada de vez en cuando por volcanes, por erupciones volcánicas. De hecho, cuenta la historia que en el año 17 después de Cristo, todavía el Señor no había comenzado su ministerio, pero ya estaba en Israel, fue la ciudad totalmente destruida por un volcán y por un terremoto, porque fue una ciudad muy sacudida por volcanes, por terremotos, pero siempre volvieron a reconstruirla, ¿verdad? Era una ciudad llena de templos, pero también era una ciudad muy próspera, porque era un puente, un nexo entre un lugar y otro, era una ruta comercial muy, muy importante. Y el mensaje a la iglesia de Filadelfia, me siento muy identificado con ella. ¿Saben por qué? Porque cuando hace como 24 años atrás, viviendo nosotros en Madrid, nosotros decidimos volver a Tenerife, abrir una congregación, el Señor me dio este mensaje, sobre todo un versículo que voy a leer en esta noche. Escríbele al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, escuchen, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre. En el libro del Apocalipsis se mencionan dos llaves diferentes. Capítulo 1, cuando el Señor se le presenta a Juan y dice, cuando le vi caí como muerto a sus pies, mas él puso su diestra sobre mí y me dijo, no temas. Yo soy el primero y el último, el que estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y entonces Juan alza la mirada y lo describe de una forma como nunca él lo había visto. Recuerden que Juan, el autor del Apocalipsis, fue el hombre más cerca del corazón, de la vida, del ministerio de Cristo, de todos los discípulos y de todas las personas que vivieron en aquella época. Él tuvo el privilegio además de llevarse a la madre del Señor Jesucristo a Éfeso, donde terminó sus días. Imagínense las largas conversaciones que tendrían muchas veces Juan, ¿verdad?, y María. Y fue en esa ciudad de Éfeso donde Pablo se quedó 2 años. Probablemente habló muchas veces con María también acerca del ministerio del Señor Jesús, ¿verdad? Así que Juan conoció muy bien al Señor porque fue el único discípulo que se atrevió a estar ahí en la cruz. Pedro no estaba, Santiago tampoco, Bartolomé tampoco, Felipe tampoco, pero él se quedó ahí al pie de la cruz, rodeado de romanos y viendo a su maestro cómo moría. Él lo vio morir, pero ahora cuando él lo describe, en Apocalipsis capítulo 1, él dice que sus ojos eran como llamas de fuego. Y dice la Biblia que cuando lo oyó hablar era como estruendo de muchas aguas. Y le vio los pies y dice que eran como el bronce bien bruñido, bien pulido, ¿no? Y lo vio de una forma espectacular, de tal manera que casi dice que caí como muerto a sus pies por la gloria de aquel momento, ¿no? Y el Señor le da un mensaje para solamente 7 iglesias del Apocalipsis, pero son mensajes atemporales, es decir, no caducan en el tiempo, sino son mensajes atemporales en el sentido de que nosotros como iglesia de los últimos tiempos, no del principio, sino de los últimos tiempos, también nos vienen bien escuchar estos mensajes. Y una de las cosas que le recuerda el Señor a Juan y que le tiene que decir a la iglesia de Filadelfia es que el Señor es santo, el Señor es el verdadero y es el que tiene las llaves. Porque a Juan cuando se le presenta le dice, y tengo las llaves del Hades, es decir, el lugar de los muertos. La palabra Hades es una palabra griega y el equivalente en hebreo es Seol. Seol y Hades es lo mismo, pero uno es en griego, otra es en hebreo y es el lugar de los muertos. Y el Señor Jesucristo le dice a Juan en la isla de Patmos, yo tengo las llaves
del Hades. Pero ahora le dice a Juan, escríbele al pastor, al ángel, al representante de la iglesia y dile que tengo las llaves de David. Es decir, había unas llaves que abrían y cerraban las puertas del templo de Jerusalén para que los que iban a adorar pudieran entrar a adorar al Señor, a ofrendar o a cantar o a lo que quisieran. Y entonces lo que le está diciendo el Señor es, dile a la iglesia que tienen que mantener la santidad, tienen que mantenerse en la verdad, y quiero que sepan que si ellos logran tener santidad en la congregación, mantenerse en la verdad, yo abro una puerta delante de ellos que nadie puede cerrar. Porque te recuerdo, y dile a los hermanos de la congregación, Juan, que cuando yo abro una puerta, nadie la puede cerrar. Pero cuando yo cierro una puerta, nadie la puede abrir. Dile eso a los hermanos de la congregación y dile además que yo conozco las obras de la congregación. Es decir, Dios conoce todo lo que esta congregación ha hecho en los últimos 2 años. Lo conoce perfectamente. Lo que cada uno de ustedes ha aportado, lo que cada uno de ustedes ha dado a la obra del Señor, el Señor lo ve. Y dice, he aquí yo he puesto una puerta abierta delante de ti, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, dice aquí, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿A qué se refiere el Señor cuando le dice a la iglesia, tienes poca fuerza? Hay que ir a ese mandamiento que es el principal y más importante de toda la Biblia. ¿Se acuerdan cuando le dijeron al Señor, Señor, cuál es el mandamiento más grande, el más importante? Y le dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y ahora le dice el Señor a la iglesia del Apocalipsis, aunque tienes poca fuerza. ¿Tendrá relación el mandamiento del Antiguo Testamento donde aparece la palabra fuerzas con la palabra fuerza del Apocalipsis? Claro que guarda relación, por supuesto que sí. Por eso a veces para entender algo del Nuevo Testamento hay que ir al Antiguo, o para entender algo del Antiguo hay que ir al Nuevo. Con todo el corazón sabemos lo que significa, con todo el alma sabemos lo que significa, con todas mis fuerzas. Algunas veces dice la gente, ¿a qué se refiere? Se refiere a todos los recursos naturales y espirituales con los que Dios te ha capacitado y bendecido. ¿Me explico? Todo lo que Dios te ha dado en lo natural y en lo espiritual es lo que te da la fuerza para poder servir al Señor en su reino y en su obra. Y ahora, ¿qué le está diciendo el Señor a la iglesia de Filadelfia? Aunque tienes poca fuerza, sí, no tienes muchos recursos económicamente hablando, pero aunque tienen pocos recursos, la puerta que yo abro delante de ustedes nadie la puede cerrar. Lo que significa que las puertas no las abre nuestra capacidad económica. Las puertas las abre nuestro Dios. Y nosotros lo que tenemos que hacer es mantenernos en la verdad, en la santidad, y aunque veamos que no tenemos muchos recursos, humanamente hablando, lo que nos falta a nosotros, el Señor lo tiene en abundancia. Por lo tanto, no se asusten, no se amedrenten cuando dice, ay, si tuviéramos más dinero o si tuviéramos más gente. La fuerza de la iglesia no la da ni la gente ni la capacidad económica que la congregación pueda llegar a tener. La fuerza de la iglesia la da el fuerte de Israel. La da nuestro Dios, el Dios de la plata y del oro, que va a suplir todo lo que necesitemos cada día de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Cuando dice abro puerta o puertas delante de ti, se refiere, les voy a dar oportunidades. Eso significa la palabra puertas en este contexto. Yo les voy a dar a ustedes la oportunidad. ¿Por qué? Porque no han negado mi nombre y habéis guardado mi palabra, la habéis puesto en práctica. Yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. En otras palabras, los judíos siempre trataban de, por lo menos en aquella época, de tratar de obstaculizar el avance, el desarrollo, el crecimiento de la obra. Pero sin embargo el Señor dice, mira, estos que se llaman judíos no son nada. Y algunos de ellos vendrán y se postrarán delante de ustedes. ¿Por qué? Porque el testimonio es lo que hace que la iglesia, esta o cualquier otra, tenga credibilidad ante el mundo. No son nuestras canciones lo que le impresiona a la gente.
Es el testimonio individual de cada uno de los miembros lo que hace que el vecino, el de la tienda, el del supermercado, el de la librería, el del restaurante, etcétera, se fijen en ti y vean, ya que no leen la Biblia, que vean cómo tú practicas las verdades de aquel que te llamó de la oscuridad, de las tinieblas, para que tú seas un faro de luz en el lugar en el que te encuentres. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice la palabra, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también. Hay algo recíproco. Tú has guardado mi palabra y yo te guardaré como pueblo de Dios, como iglesia, de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Ya el Señor le dice a la iglesia de Filadelfia en el siglo I que llegará un momento que todas las naciones, todo el mundo será probado. Y en medio de esas pruebas, en medio de esos conflictos, el Señor le promete a su iglesia, a su pueblo, es decir, a todos y a cada uno de los que somos pueblo de Dios, que Dios nos guardará. Ahora, cuando vamos a la palabra de Dios, encontramos que hay momentos en los que Dios manifiesta su enojo, manifiesta su ira. Por ejemplo, la Biblia nos enseña que el diluvio no lo provocó Satanás. El diluvio no lo provocó el diablo. El diluvio quien lo mandó fue Dios. Y Noé pasó por todo el diluvio. No es que el Señor se lo llevara. Noé tuvo que prepararse para poder sobrevivir en la época del diluvio. Y él estuvo metido en aquel enorme barco un año entero, con sus hijos, con las esposas de sus hijos, con su esposa, con los animales. Y el Señor lo guardó mientras fuera el mundo se hacía pedazos y todo era destruido, porque el mundo que él dejó al entrar el arca es un mundo completamente diferente al que él se encontró al salir del arca. Pero el Señor lo guardó de la lluvia, del agua, del frío, etc. El Señor lo protegió, como protegió también a su siervo Lot, enviando ángeles a su casa para que pudiera salir de aquel entorno. Y mientras Sodoma y Gomorra eran destruidas por el fuego, en la época de Noé fue destruido por el agua, en la época de Lot fue destruido por el fuego, también el Señor lo protegió, porque aunque pases por las aguas, no te anegarán, y cuando pases por el fuego, la llama no arderá en ti. En otras palabras, Dios utiliza el agua como objeto de destrucción y el fuego para demostrarle a su pueblo que nosotros, hermanos, tenemos la protección soberana y poderosa de nuestro Dios, y pasemos por la prueba que sea, el Señor estará siempre a nuestro lado, protegiéndonos, cuidándonos y usando nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Y el Señor dice, yo les guardaré. Ahora, hay características que se van desarrollando con el paso del tiempo en los creyentes y por supuesto en las iglesias. Las tres características principales de la iglesia de Filadelfia eran la fidelidad, la perseverancia y la resistencia frente a la presión o las pruebas del mundo. Escuchen bien, fidelidad, perseverancia y resistencia. Cada iglesia va desarrollando sus propias características. Es como los hijos, puedes tener 4, 5, 10 o los hijos que quieras o puedas, y cada uno de ellos será diferente. El mismo padre, la misma madre, la misma casa, la misma educación, pero cada uno va desarrollando su propia personalidad. Igual ocurre con las congregaciones. Aunque nosotros enfatizamos continuamente y lo decimos en todas partes donde vamos, que nosotros trabajamos con la mentalidad de que somos una sola iglesia, ¿verdad? Somos un solo pueblo, un solo cuerpo. No cabe la menor duda de que cada ciudad, cada país, cada lugar va desarrollando sus propias características, ¿verdad? Y eso no está nada mal, sino todo lo contrario. Pero, queridos hermanos, si algo tenemos que desarrollar como iglesia, y ustedes que están recién comenzando, es ser una iglesia fiel al Señor y a su palabra. Ser perseverantes en los caminos del Señor y aprender a gozarnos en medio de la prueba. Es decir, resistir cualquier presión interna o externa, mirando siempre al Señor, no esperando nada del hombre, pero esperándolo siempre todo de parte de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia de Filadelfia recibió esta promesa preciosa: yo les voy a guardar de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Ahora, en la época de la iglesia de Filadelfia, no todo el mundo fue sacudido y probado como lo está haciendo últimamente. Mires a donde mires, veas el canal de televisión o escuches la emisora de radio que quieras, te vas a dar cuenta de que el mundo se ha vuelto loco.
Vemos multitudes y multitudes, miles, millones de personas por todas partes del mundo, también aquí, por supuesto, en los Estados Unidos, que es como si de la noche a la mañana todo hubiera cambiado con una rapidez tan extraordinaria que uno dice, pero ¿qué es lo que le ha pasado al mundo? A veces nos sentimos como de otro planeta y creo que esa sensación todos la hemos tenido o la tenemos porque efectivamente nosotros vivimos en este planeta, pero no somos de este mundo. Por eso dijo el Señor, y que nos quede bien claro, no os sorprendáis de las pruebas, porque si a mí me aborrecieron, a ustedes también les van a aborrecer. Pero no porque caigas mal, no porque tu carácter no sea un carácter abierto, afable, o sea simpático, cariñoso, no es problema de carácter. Es que estamos en el mundo espiritual y nosotros como hijos de Dios, el demonio sabe perfectamente que tú ya no le perteneces a él. El mundo espiritual sabe perfectamente quiénes son y quiénes no son hijos de Dios. Y por eso cada vez que tú llegas a un lugar, si verdaderamente estás alineado con el Señor, tu vida inmediatamente causa un impacto. Y algunos te preguntarán, pero ¿por qué tú eres tan raro? ¿Y por qué tú no hablas como nosotros? ¿Y por qué tú no haces esto? ¿Y por qué no haces aquello? Y es que en el mundo espiritual lo notan, captan que tú eres una persona diferente. Lo peor que nos podría ocurrir es que pasemos desapercibidos como creyentes en el lugar donde vivimos. Que hablemos igual, que pensemos igual, que actuemos igual. Sería una tragedia para el pueblo de Dios. Y estamos viviendo en unos tiempos donde cada vez se está posicionando más la gente. Y antiguamente se podía debatir. Antiguamente se podía discutir o opinar de una forma tal vez diferente, pero hoy en día no. Hoy en día los que exigen tolerancia son los menos tolerantes. Y vemos como que casi nos presionan y nos obligan a aceptar cosas que no tienen ni pies ni cabeza, hermano. Porque si ustedes analizan cómo ha ido transcurriendo la mentalidad, el comportamiento de las naciones, del pueblo, del mundo, se van a dar cuenta de que hubo una época en la que la Biblia era como lo más importante en las universidades, en las escuelas, en la familia, en todos los lugares. La Biblia, la palabra de Dios, la Biblia dice así. Pero llegó un momento como que la ciencia desplazó a la Biblia. Y la gente decía, no, eso de la Biblia ya está caducado, no tiene ningún sentido. La ciencia dice que el hombre viene de aquí y las estrellas no sé qué. Y parece como que la ciencia desplazó completamente los principios bíblicos. Pero hoy en día estamos viendo otro cambio. Y es que ya ni siquiera la ciencia tiene peso para debatir ciertos y determinados argumentos. Porque la ciencia dice que hay un hombre y una mujer. Y hay un sexo masculino y hay un sexo femenino. Eso lo dice la ciencia. Pero en estos días, no recuerdo exactamente dónde, cuando hicimos el llamado, se me acercó una señora, una hermana, creo que era creyente, se me acercó a pedirme oración por su hija. Y yo le dije, ¿su niña está enferma o le pasa algo? ¿Qué edad tiene? Dice, creo que me dijo 12 o 13 años. ¿Y le pasa algo? Dice, sí, mi niña dice que se siente puerta. Y dije, perdón, no le entendí. ¿Qué me dijo? Mi hija dice que es una puerta. Digo, ¿pero cómo una puerta? ¿Pero de madera, de hierro? ¿Cómo es la cosa? Digo, ¿cómo una puerta? Una pérdida de identidad total y absoluta. Digo, ¿pero cómo se puede sentir una criatura de 13 años una puerta? Y el otro un perro. Y el otro no sé qué. Y entonces la ciencia, ¿qué tiene que decir de todo eso? Pues dice lo que tiene que decir y lo dice, pero ya la ciencia no tiene el peso que tuvo durante siglos. Y no es que la Biblia esté en contra de la ciencia, de la verdadera ciencia, ni la verdadera ciencia en contra de la Biblia, sino que se complementan. Como una vez tuve una reunión con jóvenes y les dije, miren, cuando oigan ustedes hablar del Big Bang, cuando ustedes oigan hablar de la edad de la Tierra, mire, hay que saber explicar todo esto porque algunos se ven sacudidos. Bueno, yo voy a la iglesia y me dicen que la Tierra tiene tanto tiempo. Y me voy a la universidad y me dice que tiene tanto tiempo. ¿Quién tiene la razón? ¿El pastor de la iglesia, mi padre, mis hermanos o el director de la universidad? Digo, miren, vamos a hacer algo. Traigan cuando puedan al próximo culto un globo. Había por ahí globos, ¿no? Ahí en la entrada hay un montón de globos. ¿Saben lo que son, no? Eso.
Traigan los vacíos. No le pongan nada de aire dentro. Cojan un bolígrafo, un rotulador y pongan 2 puntos negros, como si fueran como unos ojitos, ¿no? Hagan así un puntito aquí y un puntito allá. Midan la distancia entre este punto y este. ¿Cuánto hay? Nosotros hablamos en el sistema métrico decimal, no sé, aquí son pulgadas o lo que sea, ¿no? Bueno, pues hay 3 centímetros. Entre este punto A y punto B, hay 3 centímetros de diferencia. Ok, perfecto. Inflen el globo, llénenlo de aire. Midan la distancia entre el punto este y este punto. ¿Cuánto hay? Uy, ahora hay mucho más. Uno está aquí y el otro está aquí. Entonces, ¿quién dice la verdad? ¿Los 3 centímetros o los 30 que dice que tienen ahora? Los dos tienen la razón. Pero uno lo midió desinflado y otro lo midió inflado, lleno de aire. Cuando Dios creó el mundo estaba desinflado, estaba recién hecho. Pero el mundo, el universo se mueve a una velocidad constante y el universo se va estirando, 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 estirando. Lo que los científicos no saben hasta dónde llegará el chicle, ¿no? Si hace ¡pum! Y vuelve para atrás. Pero es la pura realidad. El mundo se va moviendo, se va extendiendo, se va extendiendo, se va extendiendo, se va extendiendo. Entonces, ¿cuántos años tiene la Tierra? ¿Cuántos millones de años tiene? ¿Esto o esto? Los dos tienen la razón. Pero uno mira el mundo de aquí para allá y otro mira el mundo de aquí para allá. Es como si ponemos un prisma y le da la luz. ¿La luz qué es? Bueno, blanca. No, yo la veo de 7 colores. ¿Quién dice la verdad? ¿El que está aquí o el que está por aquí? Depende de dónde estés. Yo la veo blanca, yo la veo de 7 colores cuando se proyecta. Entonces la verdadera ciencia no contradice a la palabra, ni la palabra contradice a la verdadera ciencia. Pero ya esos argumentos científicos ya no tienen ninguna cabida. Hasta el punto que, como acabo de decir, yo me siento puerta y cualquiera le lleva la contraria, porque mañana te denuncia la policía. ¿Y ahora qué le hago a la niña? ¿Le hago la cama o le hago una bisagra? ¿Qué le hago a la niña? ¿Le pongo una llave? ¿Qué hago? ¿Le pongo? ¿Es automática? O sea, y ya uno se pierde, ¿no? Ese es el mundo en el cual nosotros vivimos. Pero vuelvo a repetir lo que dije al principio de la reunión. Todavía, a pesar de estas locuras y de cómo la maldad se ha multiplicado y hemos llegado al absurdo, todavía los cielos están abiertos. Así que prediquemos, como dice la Biblia, a tiempo y fuera de tiempo. Porque la puerta, con todo mi respeto lo digo y para la gloria de Dios, la puerta que el Señor nos ha abierto a nosotros como ministerio es impresionante. De una isla pequeña, de una congregación pequeña, de un ministerio pequeño, el Señor ha abierto una puerta tan enorme que podemos recorrer hoy en día, no digo el mundo entero porque sería demasiado, pero podemos recorrer muchísimas partes del mundo y ver a cantidad, cientos o a miles de hermanos y de personas que se han reconciliado con el Señor, porque aunque tenemos poca fuerza, hemos guardado su palabra, no hemos negado su nombre y Él ha abierto una puerta inmensa para su honra y para su gloria. Bendito sea Dios. Y nadie la va a poder cerrar. Porque lo que Dios abre, nadie lo puede cerrar. Y lo que Dios cierra, nadie lo puede abrir. Así que, hermanos queridos, solamente es cuestión de mantenernos, como dice aquí, en el santo, en el verdadero y en la autoridad de Dios. Porque las llaves nos hablan de autoridad. La santidad nos habla de la esencia del carácter de Dios. La verdad nos habla de lo que Él nos pide a nosotros, pero las llaves nos hablan de la autoridad que el Señor ha delegado sobre su iglesia. Pero autoridad no para mandar sobre los demás, autoridad para servir a los demás. Y por eso, mis queridos hermanos, el mensaje para mí de la iglesia de Filadelfia es un mensaje atemporal, porque es un mensaje que la iglesia de hoy tiene que escuchar. El Señor nos ha abierto una puerta. Gracias al Señor, la palabra sigue siendo para nosotros la base fundamental de nuestras iglesias, de nuestros ministerios, y de ahí no nos vamos a mover. Pero eso no significa que en medio de nuestro tiempo de bendición y de renuevo espiritual, el mundo no vaya a ser sacudida de una forma tremenda. Y si quieren ver ustedes lo que dice la Biblia que va a ocurrir al mundo en los últimos tiempos, vengan conmigo rápidamente a Isaías, por favor, capítulo 24 del libro del profeta Isaías. Presten suma atención porque esta es una porción donde el juicio de Dios se va a derramar sobre la tierra.
Pero miren lo que dice aquí, qué interesante. Repito, Isaías capítulo 24. He aquí que el Señor Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. ¿Saben la cantidad de miles y de millones de personas que están trasladándose de un lugar a otro? Ayer huyeron de la franja de Gaza 250,000 personas. A nosotros nos vienen todas las semanas en barcos tremendamente rudimentarios procedentes de África, centenares y centenares de personas. Con todo esto que está pasando en Siria, en Líbano, en Irán, en Israel, etcétera, etcétera, miles y miles de personas están siendo trasladadas de un lugar a otro. ¿Cuántos colombianos, cuántos venezolanos, cuántos ecuatorianos, cuántos cubanos han tenido que emigrar y salir de sus países buscando un lugar más tranquilo donde poder rehacer sus vidas? El Señor va a hacer una sacudida a todos los moradores de la tierra, y sucederá así como al pueblo, como al sacerdote. Si ya no habrá diferencias entre unos y otros, como al siervo, así también le pasará al amo, como a la criada, a la ama, como al que compra, como al que vende, como al que presta, como al que toma prestado, como al que da al ogro, así al que lo recibe. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Déjeme que me pare aquí un momento. Aquí está diciendo el Señor que habrá tres características del mundo en los últimos tiempos: traspaso de leyes, manipulación de la justicia o del derecho, y quebranto del pacto sempiterno. Aquí la palabra para leyes es torot, es decir, habla de obligaciones morales o espirituales que van a ser quebrantadas, es decir, pérdida absoluta de principios morales y espirituales, y todo lo que era antes un absoluto, un imperativo, ahora se convierte en algo relativo. Esa es una de las características que también Pablo repite en la carta a los tesalonicenses, cuando dice que antes de la manifestación del anticristo y antes de la venida del Señor habrá un tiempo de anarquía, bíblicamente hablando, de apostasía total y absoluta, pérdida de valores en todos los sentidos. Ya no está la familia tradicional, sino ahora hay 50 modelos diferentes de familia, y eso no se puede desde el punto de vista de ellos discutir. Pérdida del derecho, es decir, falsificación del derecho, es decir, cambiar las leyes para legalizar ciertos y determinados pecados. Es decir, hay una ley humana y hay una ley divina, y cuando las dos coinciden, las obedecemos las dos. Pero cuando la ley humana sobrepasa la ley divina, entonces nosotros nos posicionamos y decimos: no vamos a claudicar, porque por encima de las leyes de este gobierno están las leyes divinas. O te postras ante la imagen o te quemo. Pues ya me puedes estar quemando, porque mi Dios me puede librar de tu mano y del fuego, Pero si no me libra, tampoco me voy a postrar. Prohibido orar durante 90 días, dijo la ley del gobierno. Y lo que hacía Daniel era seguir orando 3 veces al día, mirando a Jerusalén con sus ventanas abiertas. No podemos dejar de decir y oír lo que hemos visto con nuestros propios ojos y palparon nuestras manos, aunque en Jerusalén esté totalmente prohibido predicar el evangelio y hablar del Cristo resucitado, al que vosotros mataste, pero Dios le ha hecho Señor y Mesías. Por lo tanto, las leyes van a ser cambiadas para potenciar la maldad. Las leyes van a ser manipuladas porque tienen derecho para hacerlo, ¿verdad? Para prohibir tal vez predicar el evangelio en lugares públicos, para meternos o encerrarnos en nuestras congregaciones, para obligarnos a que nuestros hijos acepten ciertos y determinados modelos de vida. Es decir, van a falsear, van a manipular, van a cambiar las leyes para que la maldad pueda seguir corriendo y siendo practicada en las naciones de la tierra. Y no solamente eso, sino que dice que quebrantarán el pacto sempiterno, es decir, las leyes espirituales de Dios serán quebrantadas. La palabra sempiterno es la diferencia entre eterno. Eterno es algo que no tiene principio ni fin, es eterno. Sempiterno es algo que tuvo principio y no tendrá fin. En otras palabras, Dios dictó unas leyes, esas leyes están en su palabra, y lo que quieren es que la gente quebrante
la palabra de Dios. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón. Cesó el regocijo en los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegraban, cesó la alegría del arpa. No beberán vino con cantar, la sidra les será amarga a los que la bebieren. Quebrantada está la ciudad por vanidad. Dice el versículo 11, hay clamores por falta del vino en las calles, todo el gozo, la gente la ve, está triste, está amargada, está asustada. Una de las herramientas más poderosas del diablo es el miedo. Miedo al gripe aviar, miedo al COVID, miedo a que me echen de Estados Unidos. Miedo. La primera sensación que el diablo le metió en el corazón a Adán fue: oí tu voz, tuve miedo y me escondí. Siempre el diablo siempre ha querido utilizar la herramienta del miedo para asustar y quitar la alegría de la familia, de las iglesias. La gente viene asustada, me verán, no me verán. Que nadie te robe el gozo de tu corazón, hermano, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza, dice la Biblia. Aleluya. Podríamos leer todo el capítulo y les recomiendo que lo lean, pero si vamos al 26 dice: en aquel día, cuando ya el Señor obre y ya su ira haya sido derramada y la iglesia haya sido tratada y el mundo haya sido limpiado, en aquel día cantarán este cántico. Y el cántico dice: fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y antemuros. Abrir las puertas y entrará la gente justa. Y esa expresión, gente justa, uno dice, bueno, ¿se referirá a los judíos? No, que un justo es una persona que ha sido lavado, cambiado, transformado por el poder de Cristo y de su palabra y su sangre. Y dice que gente justa, gentiles, lavados y redimidos por Cristo, que guardan verdades, y estas personas guardan verdades del Señor, las ponen en práctica en la casa, en la iglesia, en el trabajo y a donde vayan. A esa gente el Señor los guardará en paz, porque sus pensamientos, su mente persevera en el Señor. Hermanos queridos, si algo tienen que cuidar los creyentes en estos últimos tiempos es sus pensamientos, su mente. Porque no se pueden ustedes imaginar la cantidad de gente loca que están por las calles, ¿eh? Es impresionante. Hemos venido de California, eso es Sodoma y Gomorra. La cantidad de jóvenes y de gente muy mayor que están como zombies, totalmente enajenados, totalmente doblados en un semáforo. Y te dice, ¿estará vivo? ¿Estará muerto? Eso es lo que hace el diablo en las vidas, las tuerce, las dobla, las quebranta, las rompe. Es un ladrón sin escrúpulo que viene a hurtar, a matar y a destruir. Lo mismo le da si eres joven, anciano, blanco, negro, rico, pobre, le da igual. Gloria a Dios que el Señor dijo, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Bendito sea nuestro Dios, ¿verdad? Pero estamos viendo, porque gente mal de la cabeza, la locura, el perder el norte, como se suele decir, es una de las consecuencias del pecado. La Biblia dice, y de enfermedades que no están ni escritas en este libro, vendrán a las naciones de la tierra por no haber obedecido a Jehová tu Dios. Así que mis queridos hermanos, los tiempos que se avecinan no van a ser tiempos fáciles, pero ¿saben qué? La Biblia dice, ¿qué es lo que será? Lo mismo que fue. Si hasta aquí hemos llegado con la bendición y la ayuda del Señor, ese es el botón de muestra que tenemos que tener presente en nuestra vida para saber que de aquí en más el Señor va a seguir estando con nosotros, proveyéndonos, cuidándonos y guiándonos en todo momento. Porque nuestro socorro, nuestra confianza y seguridad no viene del trabajo que tenemos, no viene de la capacidad económica que puedas tener, no. Eso lo puedes perder en cualquier momento, te lo pueden robar. Lo pueden quemar, se puede destruir. Pero mis queridos hermanos, nuestra fuerza, como dije anteriormente, no viene de lo que tenemos, sino de lo que somos. Y somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por lo tanto, no dejes que este país, ni nadie, ni nada, te robe el gozo de tu corazón, la paz de tu alma. Que nadie se interponga entre el Señor y tu vida, porque el Señor ha abierto grandes puertas para nosotros. Y lo estamos viendo, ¿no lo veis, hermanos? Esto es una bendición de Dios, tener este lugar para predicar la palabra. Todas las obras que se han abierto, la gente que se ha levantado con deseo de servir al Señor y prepararse,
Todo han sido bendiciones, manifestaciones de la gracia, de la misericordia y del favor de Dios. Estamos agradecidos porque vemos que el Señor ha sido bueno. Y a veces ha habido gente que me ha dicho, bueno, me decían en aquellos tiempos, cuando pase la pandemia, ya todo se olvidará y cada uno volverá otra vez a lo suyo. Y yo le dije, no sucederá así. Porque eso pasa cuando una persona hace una obra, que le puede salir un tiempo bien y un tiempo mal, o tal vez todo mal. Pero cuando Dios hace una obra, hemos cantado en esta noche que dice que el Señor llenará nuestra boca de risa y dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con esta gente. Bendito sea Dios. Fuerte ese aplauso a nuestro Dios. ¡Aleluya! Dios nos sacó de la cautividad y ahora somos libres para bendecir y honrar a nuestro Dios. Así que mi querido hermano, no te sientas como un mueble viejo. ¿Dónde me meto? ¿Dónde me pongo? No, aquí no hay ningún mueble viejo. Aquí todos somos útiles. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Tal vez uno más visible que otro, pero todos tenemos un lugar. Y todos tenemos una boca con que alabar a Dios y predicar su palabra. Así que cierra tus ojos en esta noche y dile, Señor, usa mi vida, Padre Santo, como tú quieras. Y gracias le daremos siempre al Señor por estos 2 años de gloria, de bendición, de lecciones aprendidas, donde hemos visto cómo el Señor nos ha guardado, nos ha guiado, nos ha bendecido. Aleluya. Y por eso seguimos adelante, agarrados y confiando cada día más y más en nuestro poderoso y bendito Dios. Aleluya. Gracias, Jesús. Dile, Señor, aquí estoy delante de ti en esta noche. Nos ponemos de pie todos, por favor. Y le decimos al Señor, hoy me quiero agarrar a ti más que nunca, Señor. Levantamos nuestras voces en genuina adoración. Nos gozamos hoy aquí, adorando a nuestro Dios. Bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Es suprema alabanza. Eres digno, mi Señor. Roca mía, salvación. No temerá mi corazón. Yo estaré siempre confiado en mi Salvador. Qué bueno es alabarte y anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad. Tú eres mi fortaleza en medio de la angustia. Tú eres mi pronto auxilio en la tribulación. Roca mía, mi salvación. ¡Aleluya! No temerá mi corazón. Yo estaré siempre confiado. ¡Aleluya! Mi Salvador.
Salvador. Dígale conmigo, roca, roca mía y salvación. No temerá mi corazón, yo estaré siempre confiado en mi Salvador. Aleluya. Fuerte ese aplauso a nuestro Dios. Gracias, Señor amado. Amén. Queremos dar las gracias también a todos los hermanos, nuestro hermano Daniel, su esposa, nuestra hermana Cristina y todos los hermanos que de alguna u otra manera pues trabajan y colaboran para que esta iglesia, esta congregación aquí en Orlando siga adelante. Le damos gracias al Señor por todos los hermanos que desinteresadamente, ¿verdad?, hacen un esfuerzo cada semana, cada mes, ¿verdad?, cada día de su vida, para atender a la gente, para abrir, para cerrar, para que todo esté bien colocadito. Creo que ha habido hermanas que hoy han hecho una decoración especial y todo eso. Hermano, de verdad, de todo corazón, yo creo que tenemos que reconocer a todos los que de alguna manera se esfuerzan por el reino de Dios. Le damos un aplauso de cariño. ¿Les parece, hermanos? Amén, aleluya, amén, gloria al Señor. De vez en cuando diga, hermano, gracias. No necesitamos, pero de vez en cuando viene bien decir, hermano, gracias, ¿verdad? Gracias por tu trabajo, gracias porque vemos que te esfuerzas. Hay hermanos que vienen horas conduciendo de lugares lejanos, ¿verdad?, para poder asistir siempre al culto. Gracias a los hermanos que están en el sonido, los que dan clases tal vez a los niños, a todos los músicos. Hermano, una iglesia no la lleva una sola persona. Es un trabajo en conjunto, es un trabajo en equipo. No es fácil trabajar en equipo, ¿verdad? Y más a veces con la distancia y personas que tal vez no nos conocemos de tantos años. Pero es una bendición cuando cada uno sabe cuál es su sitio y cuál no es su sitio, ¿eh? Lo que tiene que hacer, lo que no tiene que hacer, es una bendición de parte del Señor. Así que yo quiero que mientras cantamos esta alabanza en esta noche, tú te acerques a varios hermanos y le digas, hermano, para mí tú eres una gran bendición para mi vida y te doy gracias porque yo sé que el Señor te está usando y yo quiero, aleluya, darte las gracias. Así que adelante, hermanos, salúdense los unos a los otros.